Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es una gran alegría y un enorme privilegio poder acompañarles en su tiempo con Dios del día de hoy. Gracias por suscribirse a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas y por esos preciosos comentarios que nos hacen llegar. Te animamos a que nos pongas un comentario y nos digas también desde qué país, desde qué lugar nos estás observando, nos estás escuchando. Bueno, el día de hoy vamos a meditar en el Salmo número 52, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 9, que propiamente es todo el Salmo. Es un salmo precioso, se le atribuye al rey David y de alguna manera creo que podemos aprender algunas cosas interesantes el día de hoy, enseñanzas prácticas para nuestra vida. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Olivo verde, olivo verde. Y es que el versículo número 8 me llamó mucho la atención y realmente me gustaría compartir contigo este versículo en especial. Dice el versículo número 8: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Entonces el salmista David, en medio de lo que está pasando, en medio de sus circunstancias difíciles, en medio de las persecuciones, en medio de la maldad que está enfrentando, sencillamente él llega a la conclusión de que lo mejor que él puede hacer en medio de esas circunstancias es depositar su confianza en Dios, que es misericordioso de manera permanente. Y entonces él dice: yo estoy aquí como un olivo verde en la casa de Dios. La mejor decisión que nosotros podemos hacer en medio de la vida difícil, de los problemas cotidianos, de las circunstancias complicadas que muchas veces vivimos, ¿sabes? Es acercarnos al Señor, es acercarnos a la presencia de Dios. Sobre todo, poder de alguna manera congregarnos y ser parte de una iglesia que bendiga el nombre de nuestro Dios. Bueno, como olivo verde, número 1, 3 enseñanzas. Número 1, disfrutamos de la bondad de Dios. Disfrutamos de la bondad de Dios. El versículo número 1 de esta escritura dice de la siguiente manera: porque, ¿por qué presumes de tu maldad, oh poderoso? El amor de Dios es constante. Cuando nosotros pasamos por diversas circunstancias difíciles, complicadas, por problemas que muchas veces llegan a nuestra vida, ¿sabes? Aquí me asombra cómo el salmista reconoce que a pesar de todo, dice: el amor de Dios es constante. Querido hermano y querida hermana, en medio de la dificultad que estés pasando, en medio de la tribulación que estés enfrentando, recuerda siempre que el amor del Señor se mantiene constante para ayudarnos en medio de las circunstancias difíciles de la vida. ¿Sabes? El amor de Dios es constante, ¿sabes qué? A pesar de nuestros pensamientos, como lo dice el versículo número 2. Dice: solo piensas en hacer lo malo. El salmista está diciéndole a alguien que de alguna manera le está haciendo la vida imposible. Dice: tú solamente piensas en hacer lo malo, pero sin embargo el amor de Dios sigue constante. El siguiente versículo nos habla también de que el amor del Señor es constante a pesar, número 2, de nuestras acciones. El versículo número 3 dice así: prefieres lo malo a lo bueno, prefieres la mentira a la verdad. Sabes, hay una preferencia, las personas escogen la maldad y toman acciones completamente equivocadas. Pero también la bondad de Dios, el amor de Dios sigue constante a pesar de nuestras palabras, a pesar de que en ocasiones elegimos hablar palabras que no edifican. Dice el versículo número 4: lengua embustera, prefieres las palabras destructivas. Preferimos muchas veces las palabras destructivas. Y ¿sabes qué? A pesar de todo ello, todavía el amor del Señor es constante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Continuar viviendo como olivos verdes en la casa del Señor, siguiendo
fieles, ¿verdad? A lo que Dios nos ha dado a nuestra vida en sus bendiciones. Bueno, hay una segunda enseñanza que quiero compartir contigo. Ser un olivo verde de alguna manera nos permite a nosotros aprender en cabeza ajena, entre comillas, ¿verdad? Aprendamos en cabeza ajena. El versículo número 5 al versículo número 7 dicen de la siguiente manera: por tanto, Dios te destruirá para siempre, te arruinará y te echará de tu casa y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Los que obedecen a Dios verán esto y sentirán temor, pero se burlarán de aquel hombre diciendo: miren, al que no busca protección de Dios, al que confía en sus grandes riquezas y persiste en su maldad. Sabes, una de las cosas que nosotros debemos tomar muy en cuenta es que podemos observar las vidas de las personas que viven sin Dios y de alguna manera nosotros poder aprender las consecuencias de sus acciones. Sabes, nosotros podemos entender que habrá consecuencias de cada una de las acciones que nosotros tomemos, sean buenas o sean malas, tarde o temprano habrá una consecuencia. Y el versículo número 5 nos habla entonces de esta terrible consecuencia. Dice: Dios te destruirá para siempre y arruinará y te echará de su casa. ¿Sabes? De tu casa. ¿Sabes? Necesitamos nosotros evaluar nuestra vida, reconocer que nuestras acciones, que nuestras decisiones, tarde o temprano tendrán consecuencias. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues aprender, como dice aquí, aprender en cabeza ajena, no esperar a que nos pase a nosotros, sino observar y realmente continuar adelante. Como dice aquí, los que obedecen a Dios verán esto y sentirán temor. Nosotros que buscamos la presencia de Dios, que tratamos de alguna manera de regirnos con la palabra del Señor, tenemos que aprender este tipo de lecciones que le pasan a otras personas para que no nos sucedan a cada uno de nosotros. Y hay una tercera y última enseñanza que quiero compartir contigo. Sabes, si somos olivos verdes, número 3, confiemos en la misericordia de Dios. Depositemos entonces nuestras vidas en la gran misericordia de Dios. Dice este versículo número 8 y versículo número 9 y versículo número 8 y versículo número 9, perdón. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Sabes, el salmista se reconoce como un olivo verde delante de la casa del Señor, en la casa del Señor. Y sabes, cuando tú observas esos árboles de olivo, son árboles que de alguna manera nos implican muchas cosas en la vida. En lo personal, yo cuando pienso en un olivo verde, yo pienso en fertilidad, porque está verde para florecer, para dar vida, en mucha fertilidad. Pienso en la permanencia, porque son árboles longevos que permanecen siempre. Sabes, pienso en su estabilidad, porque pasan los tiempos malos, pasan los momentos difíciles y esos árboles de olivo continúan estables en la vida, resisten los cambios de clima, se mantienen firmes a pesar de las sequías, a pesar de la falta de agua. Sabes, tienen esta resistencia, se renuevan cuando pasan las estaciones del año y son muy longevos y regularmente nos dan esos frutos maravillosos, esas aceitunas, sabes, y cuando esas aceitunas son prensadas se obtiene ese aceite que de alguna manera nos hablan de la unción de Dios, nos hablan de la sanidad de Dios, nos implican el mover del Espíritu Santo. Sabes, qué maravilloso es poder compararte con un olivo verde. Y sabes, ¿qué es lo que podemos hacer en este día, durante esta semana? Recordar que Dios nos da la oportunidad a nosotros de ser esos olivos verdes en la casa del Señor. Que sigamos adelante a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias adversas de nuestra vida. Y entonces 3 enseñanzas: disfrutemos de la bondad de Dios. Número 2, aprendamos en cabeza ajena. Y número 3, confiemos en la misericordia de Dios. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto, bendiciones.